Amén, gloria a Jesucristo. Bendecimos, ¿verdad?, el nombre del Señor primeramente. Gloria a Jesucristo. Damos gracias por estar con nosotros. En esta ocasión estaremos hablando acerca de Jesús cumpliendo las profecías ¿verdad?, del profeta Isaías. Gloria a Jesucristo. Con nuestro hermano Miguel Arroyo. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos y cada uno de mis hermanos. En esta noche tengo la gran bendición de poder darle una clase más, por lo cual estoy agradecido. Y según tengo entendido, esta debe ser la última clase que yo de este año. Así que gloria a Dios por esta victoria. Nada, muy agradecido a ustedes y ha sido una experiencia bonita. Le exhorto a todos los maestros que se puedan unir a dar estas clases porque es una experiencia que realmente es muy hermosa y nos ayuda a crecer en la palabra. Bien, en la noche de hoy vamos a cubrir la lección 22 y lleva como título: Jesús pronunció que él era el cumplimiento profético de Isaías. El tema trimestral: Jesús es el Hijo del Hombre y el Mesías Redentor. Afirmación fundamental: Jesús, consciente de su misión, proclamó que el Espíritu de Jehová, el Señor, estaba sobre él, porque lo ungió Jehová. Versículo para meditar. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas 4:21. La lectura bíblica se encuentra en Isaías 61, del 1 al 3, Lucas 4, 17 al 21. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Lucas 4:17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Bien, la introducción dice: desde el Antiguo Testamento, Dios anunció por medio de sus profetas una serie de profecías mesiánicas, dando a conocer su plan estratégico para ofrecer provisión de redención para la humanidad. El profeta Isaías pronunció varias profecías mesiánicas y describió cómo el Espíritu Santo ungiría al siervo de Jehová para realizar su misión. Isaías 61. Jesús acostumbraba a asistir a la sinagoga y participar activamente en la ceremonia leyendo las Escrituras. En la sinagoga de Nazaret, donde él se había criado, cuando leyó la palabra de Dios, le tocó leer Isaías 61, 1 al 3. Cuando Jesús terminó de la lectura a la Escritura, declaró que en él se cumplió lo dicho por Isaías. Vamos a leer un poquito sobre los profetas y Isaías, que también se le llamaban videntes. Isaías fue uno de los más grandes videntes de todos los tiempos. ¿Quiénes eran los videntes? Estos son los que vieron los misterios de la divinidad. Vieron el diluvio antes que llegase. Vieron ángeles ascender y descender por una escalera que llegaba de la tierra hasta los cielos. Vieron la piedra cortada del monte que llenó toda la tierra. Vieron al Hijo de Dios venir de las regiones de gloria y morar con los hombres sobre la tierra. Vieron al libertador salir de Sión y limpiar la impiedad de Jacob. Vieron la gloria del Señor cuando mostró la transfiguración de la tierra sobre el monte. Vieron allanarse toda montaña y todo valle exaltarse cuando el Señor se vengaba de los inicuos. Vieron la verdad brotar de la tierra y la justicia mirar desde los cielos en los últimos días.
antes que el Señor viniese la segunda vez para juntar a sus escogidos. Vieron el fin de la iniquidad sobre la tierra y el sábado de la creación, coronado de paz. Vieron el fin de los 1000 años gloriosos, cuando Satanás va a quedar suelto por un corto tiempo. Vieron el día de juicio, cuando todos los hombres recibirían según sus obras. Y vieron desaparecer los cielos y la tierra, a fin de que hubiera lugar para la ciudad de Dios, cuando los justos recibirían una herencia eterna. Qué interesante como a través de los profetas Dios anunció todo el plan de redención y no dejó nada oculto, sino que todo nos lo ha revelado a través de ellos. Y a ellos le permitió la gran bendición de poder ver todas estas cosas y ellos las escribieron para nosotros. Vamos a pasar a la parte 1 que dice el anuncio profético de Isaías sobre el Mesías. Isaías 61, 1 al 3. El Espíritu Santo y el ungimiento dado por Jehová. Desde Génesis, el Espíritu Santo ha manifestado el propósito de Dios en su creación y ha evidenciado su presencia en todo tiempo en la realidad que vive el ser humano y en la historia de su pueblo Israel, lo que les estaba diciendo. El profeta Isaías anunció con la llegada del Mesías la unción más plena otorgada por Dios a un ser humano por el Espíritu Santo. Isaías 61:1. Al leer Isaías 61:1, muchos se preguntaban, ¿quién será el ungido de Jehová por el Espíritu Santo? No obstante, pasaron muchos siglos, 700 años antes del cumplimiento de esta profecía. Recordemos que cuando Isaías escribe esto, ellos estaban prácticamente bajo asedio, porque Isaías escribe esto desde el exilio babilónico. Y entonces, pues, ellos estaban en circunstancias bastante parecidas a los tiempos en que vino Jesús a la tierra, que el imperio romano había tomado control también del pueblo de Israel y los había esclavizado. Y curiosamente eran tiempos parecidos y Isaías lo escribe para sus tiempos y quizás para nosotros es algo bien fácil de entender porque estamos en el futuro y ya lo vimos todo. Pero el que lo leía para los tiempos que Isaías lo escribía no lo entendía. Inclusive cuando vino Jesús y se pronunció como quién era él, tampoco lo entendieron. Pero vamos a verlo durante la clase. En el Nuevo Testamento identifica a Jesús como ungido de Jehová. ¿Ven? Ya él viene y se identifica a sí mismo. El bautismo de Jesús en las aguas y la señal visible del Espíritu Santo descendiendo y reposando sobre Jesús. Debe entenderse que Jesús fue ungido del Espíritu Santo y de poder para poder realizar su misión. Lucas 24:46 y Hechos 10:18. Sobre esto no voy a abundar mucho porque ya en las clases anteriores los hermanos que las dieron hablaron del bautismo de Jesús y todos estos pasos que habían pasado antes. Isaías profetizó que el Mesías sería el renuevo de David y que por medio de él, Dios juzgaría con justicia y equidad. Tenemos que ver dos cosas. Estaban buscando un rey que fuera justo. Y al hablar que sería el renuevo de David, pues ya lo estamos viendo como rey descendiente de David, pero también hijo de Dios. Y vendría a juzgar con justicia y equidad, que eso solo lo tiene Dios. El Espíritu de Jehová reposa sobre él. Isaías señala que el Espíritu le da al Mesías la función profética y regia de proclamar el derecho y traer la justicia, Juan 4:24, y la liberación, Isaías 11:2. Surge la pregunta, ¿en qué contexto habla Isaías? ¿Existe algún paralelismo escatológico que refleja circunstancias similares en las que se hallaba Judá cuando apareció el Mesías? Ya yo le había hablado un poquito de eso. Isaías comenzó su ministerio profético en el año 740 a.C. Esa época era una de tristeza y desolación. La gloria que había existido en los reinos de David y Salomón se había esfumado. Como todos sabemos, después de Salomón el reino fue dividido, 10 tribus para el norte y 2 para el sur, y vino el exilio babilónico y todas las cosas que allí le pasaron por desobediente. En el siglo I después de Cristo, toda Palestina estaba subyugada bajo el imperio romano y el pueblo se sentía oprimido por los malos gobernantes y el sacerdocio corrompido que controlaban el templo de Jerusalén. Como les iba diciendo, lo que había pasado cuando Isaías escribió, y ahora que viene Jesús, le habían parecido, ellos seguían siendo esclavos. Pero aquí tenemos un problemita, y el problemita que tenemos aquí es que ellos estaban bajo el imperio romano. Los gobernantes
se habían vendido con el imperio, y para acabar de ponerle la corona a esto, pues los sacerdotes, que eran los que estaban ahí para interpretar la ley y para defenderlos, también se habían corrompido, se habían vendido también al imperio. Jesús describió la condición del pueblo como ovejas desparramadas, indefensas y sin pastor. El ungido de Jehová aparecerá con la unción del Espíritu Santo, pero no sería en la época de Isaías. Es lo que le estaba diciendo, que cuando Isaías lo escribió quizás muchos no lo entendieron. Tenía que venir Jesucristo y aún así no lo entendieron. Los evangelios describen cómo las profecías mesiánicas se cumplieron a través de la misión del siervo de Jehová. La luz divina resplandecería en todo su esplendor en medio de las penurias nacionales, y las naciones reconocerán el poder de Dios en Sión. Además de eso, sería bueno que se lo voy a mencionar, pero no lo vamos a tocar aquí. Ustedes saben que hay siete fiestas principales en el pueblo judío. Ellos celebran 7 fiestas principales. Yo las tengo por aquí para no equivocarme. Son la Pascua, la fiesta de las primicias, Pentecostés, la fiesta de las trompetas, Día de Expiación y los tabernáculos. Cada una de estas fiestas lo que hace es hablar de Jesús. Las primeras 3 fiestas fueron cumplidas por Jesús en su muerte, sepultura y resurrección. Pentecostés fue cumplido en nosotros, y las últimas 3 estamos esperando en la segunda venida de Cristo, y el rapto de la iglesia, la segunda venida de Cristo y el milenio. Se van a cumplir las últimas 3. Para que usted vea qué interesante que toda la Biblia, desde el Nuevo Testamento hasta desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento, nos está hablando precisamente de Cristo. Y esta fiesta que ellos celebran, ellos están conmemorando cosas que iba a hacer Cristo. Esto es muy interesante. La tarea misional de Dios es transmitida a Jesús, quien fue enviado para revelar al Padre, Juan 1:18 y 14:9, para glorificarlo, Juan 13:31, 14:13, 17:1-6, para traer el reino de Dios a la tierra, Mateo 2:22 al 32, y para dar a conocer el amor y la misericordia divina a un mundo perdido, Lucas 19:10. Esa fue la tarea de Jesús, dar a conocer al Padre y glorificarlo y hablar de su misericordia. La parte 2, la visita de Jesús en la sinagoga de Nazaret. Ya vamos a salir de Isaías y vamos a entrar entonces al Nuevo Testamento, donde Lucas y Juan nos hablan de lo que hizo Jesús y qué fue lo que pasó. Jesús nació y vivió en el seno de una familia temerosa de Dios. Por supuesto, no podía ser de otra manera. Los padres de Jesús proveyeron a su hijo un hogar fundamentado en el temor y la obediencia a Jehová. Así Dios hizo provisión para que Jesús naciera y se creara en un ambiente centrado en la adoración a Dios, donde sus integrantes cumplían con las leyes del Estado y con la ley de los mandamientos de Jehová, dados al pueblo a través de Moisés. Ya sabemos que desde que Jesús nació, cuando le llevaron al templo, desde que María cumplió los votos, desde lo que registra la Biblia, que a los 12 años fue al templo y le hablaba a los sacerdotes, él cumplió paso a paso todo el rigor de la ley y de las costumbres que tenían ese pueblo. O sea que no podemos decir que él no cumplió nada. Participación de Jesús en la liturgia judía en la sinagoga de Nazaret, Lucas 4, 16, 17. Jesús vivió en Nazaret aproximadamente 30 años. Oigan esto, asistía a la sinagoga participando de la adoración, Lucas 4:16. Como buen adorador, frecuentemente enseñaba en estos lugares de reunión. Los judíos se reunían en las sinagogas para leer y estudiar las escrituras. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Que Jesús, siendo Dios, él no faltaba un culto. Jesús no faltaba un culto. Así es que miren a ver qué excusas se buscan para decir que no tienen que ir a la iglesia y que no tienen que ir a los cultos. Les dejo esa por ahí y seguimos la clase. Cuando la diáspora judía se establecieron sinagogas en diferentes lugares donde se reunían para estudiar sus tradiciones, leer las escrituras y orar. Ya sabemos que la historia que estamos leyendo hoy ocurrió en una sinagoga, no en el templo. Curiosamente, yo estaba
pensando acá cuando estaba preparando esta lección, que Jesús fue al templo y allí, perdón cómo se lo voy a decir, pero allí fue a repartir fuerte. Pero sin embargo en la sinagoga él iba y él participaba. Y yo me pregunto, o sea, nos preguntamos, pero ¿por qué así? Porque en el templo estaban los sacerdotes y los sacerdotes eran tan cerrados que ellos querían ser dueños de todo y no permitían a nadie más. Sin embargo, Jesús le dijo, esta es la casa de mi Padre. Inclusive, les voy a decir esto, yo sé que hay muchos que lo saben. Para Jesús era necesario que el templo fuera destruido, porque estas personas adoraban el templo y todos se lo pedían al templo y oraban hacia el templo. Cuando el templo fue destruido, entonces no tuvieron más opción que recurrir a Jesús. Miren qué interesante. Por eso es que Jesús no le puso mucha atención al templo, porque él sabía que el templo tenía que ser destruido para que él entonces creciera. Las sinagogas eran laicas, no había sacerdotes que oficiaran en el culto. Sin embargo, había un principal de la sinagoga que velaba por el orden del culto. Siempre había alguien que velaba por el orden. Jesús asistía al culto en la sinagoga cada sábado, de lo que les hablé. No faltaba un culto. Buen ejemplo para imitar. Un día, cuando Jesús asistió a la sinagoga de Nazaret, el principal de la sinagoga le pidió que leyera las escrituras. Lo tomaron en cuenta. Parte 3. Jesús se identifica como el siervo ungido de Jehová. Lucas 4:18 al 21. Jesús leyó a Isaías 61, 1 al 3 en la sinagoga de Nazaret. Esto es hermoso. Cada sábado se daba lectura a una porción predeterminada de la ley. Se le pedía a un miembro de la congregación que leyera una de las subdivisiones, lo cual era considerado como un mérito y un privilegio. ¿Qué les estoy diciendo? Que cuando ustedes le digan que si pueden tomar parte en el culto para leer la palabra, vean como un mérito y un privilegio, porque eso realmente es lo que es. También se hacía una lectura de los profetas. El principal de la sinagoga le entregaba el rollo a la persona elegida para hacer la lectura y ésta seleccionaba el pasaje que leería. No me pierdan el hilo, síganme poquito a poco en lo que les estoy explicando. Le entregan el rollo, pero la persona que recibe el rollo es la persona que va a escoger la parte que va a leer. Y para Dios no hay casualidades que le entregaran el profeta Isaías. Ven esto. En Nazaret, cuando le correspondió a Jesús hacer la lectura, se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrita la profecía mesiánica de Isaías 61, 1 al 3, y dio lectura a la misma. Jesús citó la palabra del profeta Isaías cuando leyó en la sinagoga de Nazaret, Lucas 4, 18 y 19. Miren lo que leyó. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. A mí esto me emocionó. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, quizás es un descubrimiento para mí, pero para ustedes es algo viejo. Pero qué interesante que cuando Isaías escribe esto, lo escribe en primera persona. Era porque Isaías sabía, o sea, Isaías no sabía, pero en el plan de Dios ya estaba que cuando Jesús llegara a la sinagoga y tomara este libro, lo leyera en primera persona, porque estaba hablando de sí mismo. Isaías lo pudo haber escrito en tercera persona, porque no estaba hablando de él, pero lo escribe en primera persona para que todo encajara, que cuando Jesús agarrara este rollo y leyera esto, estuviera hablando de sí mismo. Yo dije, wow, qué maravilloso es Dios, cómo es que Dios no deja detalles sueltos, todo lo pone ahí para que uno vaya viendo y aprendiendo. Y realmente eso es lo bueno de preparar estas clases, que uno aprende muchísimo. El Mesías anuncia que Él está aquí para sanar el daño que el pecado ha traído. El pecado ha hecho un gran daño, así que es necesario un gran trabajo de redención.
Debido a que el pecado empobrece, él va a predicar buenas nuevas a los abatidos. Debido a que el pecado rompe el corazón, él va a vendar a los quebrantados de corazón. Debido a que el pecado los hace presos, él va a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Debido a que el pecado oprime, él va a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Debido a que el pecado es un crimen que debe ser vengado, él va a proclamar el día de venganza del Dios nuestro. Significativamente, Jesús se detuvo antes de leer esta oración. Él se detuvo en medio de la profecía, porque para proclamar el día de la venganza del Dios nuestro, es necesaria su segunda venida y no su primera. Interesante, ¿verdad? Él leyó el rollo hasta ahí. Hasta ahí lo dejó. Hasta proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Porque el trabajo que él había venido a hacer y como él se iba a identificar en este momento, su trabajo terminaba ahí. Ahora, Isaías sigue escribiendo y nos lleva entonces al futuro. Isaías aquí nos pasa desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Vamos a verlo. La coma en el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza se ha mantenido por más de 2000 años. Esto nos muestra algo acerca de la naturaleza de la profecía bíblica. Puede cambiar de engranes y de tiempo frecuente y muy rápidamente y sin ningún aviso. Te coge el presente, pasado y futuro y tú a veces ni cuenta te das. Debido a que el pecado trae pesar, él va a consolar a los enlutados. La extensión del confort de la restauración está bellamente descrita. En lugar de ceniza, de lamento, él le da a su pueblo gloria. En lugar de luto, él le da a su pueblo óleo de gozo. En lugar de espíritu angustiado, él le da a su pueblo el manto de alegría. ¿Por qué habríamos de sentarnos en ceniza? ¿Por qué debemos de estar de luto? ¿Por qué debemos de soportar un espíritu de angustia cuando Jesús nos ha dado algo mucho mejor? La palabra gloria tiene en mente una hermosa persona o un adorno, una hermosa corona, perdón, o un adorno. Es traducido como adornos de las tiaras en Éxodo 39:28 y las cofias en Isaías 3:20. Y yo me imagino que ustedes se hicieron la misma pregunta que yo, ¿qué son las cofias? Pues las cofias es un adorno que usaban las mujeres en la cabeza y era como una coronita. Dicen que es parecido a lo que usan las enfermeras así, el sombrerito ese con eso levantado. Eso eran las cofias. Mira qué interesante lo que Dios nos va a dar, un tipo de tiara en vez de ceniza. En luto, las cenizas tenían que ser echadas sobre la cabeza. Eso lo dice en 2 Samuel 13:19. Aquí las cenizas son reemplazadas con una hermosa corona. Wow. ¿Se acuerdan de Job que se sentaba sobre ceniza y se rascaba con un tiesto? Pues aquí nos va a quitar eso. No tenemos que hacer como Job, sino que vamos a estar en el gozo del Señor. Y serán llamados árboles de justicia. El lugar restaurado del pueblo de Dios es glorioso. Ellos son tan fuertes, hermosos y útiles como árboles y árboles de justicia. Aún más maravillosamente, cuando la gente mira a los árboles, ellos ven que son plantíos de Jehová. Uno mira un árbol gigante y eso uno lo ve majestuoso, aleluya. Miren esto, el pecado nos separa de Dios. Jesús vino a restaurar esa relación con el Padre de nuevo. Isaías 61:1-2 describe la liberación de Israel del cautiverio babilónico como un año de jubileo. ¿Qué pasaba en el año de jubileo? Se cancelaban las deudas, se liberaban a los esclavos y se les devolvían las propiedades a sus dueños originales. Eso pasaba cada 7 años y cada 50 años se hacían esta fiesta. A pesar, perdón. A pesar de que el remanente de Israel pudo regresar del exilio babilónico, en la época de Jesús, Israel seguía siendo un pueblo subyugado, ya que había sido conquistado y esclavizado por los ejércitos romanos. Ya de eso yo les había hablado. El cumplimiento pleno de la profecía de Isaías no ocurriría en la época en que vivió el profeta Isaías, sino en un tiempo posterior. Jesús, después de leer a Isaías, enrollando el libro, lo entregó al principal de la sinagoga y se sentó.
y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. Perdón. ¿Por qué se sentó? Porque era la costumbre que tú te parabas en un podio donde estaba el rollo, leías el podio y después de leerlo lo entregabas y ibas y te sentabas en un banquito que le decían el banquito de Moisés, y allí él venía y explicaba más o menos lo que había leído, o daba una pequeña reflexión sobre lo que había leído. Pero lo que Jesús les dijo aquí parece que a ellos no les gustó mucho. Vamos a ver. Entonces Jesús, con gran audacia y valentía, les dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas 4:21. Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de sus palabras. Pero comenzaron a preguntar, llegó la pregunta, llegó el pero. ¿No es este el hijo de José? Wow. La gente al mirarle le recordaba como el hijo de José, un carpintero. Y ese detalle pareció echarlo todo a perder. ¿Cómo podía ser el Mesías inmediatamente? ¿Cómo podía ser el Mesías? Inmediatamente comenzaron a cuestionarse la autoridad con que decía estas cosas. ¿Cómo podía el hijo de José, el muchacho que vieron crecer en el pueblo, ser el Mesías? ¿Cómo estaba resultando enfáticamente el hecho de que él asumió, Lucas estaba resaltando enfáticamente el hecho de que él asumió nuestra fragilidad humana? O sea, que él, siendo Dios, nació como humano, se crió entre ellos, lo vieron desde chiquitito, y cuando se revela quién es, no le creyeron. ¿Por qué? Porque lo conocía. Si hubiese sido un extranjero, a lo mejor lo reciben, pero como era de ellos, porque él le dice que no hay profeta en su propia tierra, que no les creen. Vamos a leer Lucas 4:23 al 27, porque esta historia, aquí es que se pone buena. La lección la cortó allá, pero yo quería seguir un poquito más. Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Lo que les estaba diciendo. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una grande hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. El Señor estaba ilustrando sus palabras de una manera admirable. Citó a 2 gentiles o no judíos que habían vivido fuera de la tierra de Israel, la viuda de Sarepta y Naamán de Siria, en cuyas vidas Dios, por medio de sus profetas, había trabajado milagrosamente. Mira lo que Dios le está diciendo. Él estaba tratando de mostrarles que ellos, su propio pueblo, estaban inclinados a perder una gran bendición por no aceptar quién era él. Por el pero ese que pusieron, se iban a perder la gran bendición. Ellos serían como muchas viudas y leprosos de Israel que permanecían en la incredulidad. La incredulidad es un pecado. No fueron sanados durante los tiempos de Eliseo. Claro. Observemos la reacción de los que le escuchaban en la sinagoga. Leamos los versículos 28 al 30. Al oír estas cosas, en la sinagoga se llenaron de ira. Levantándose, lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarlo. Pero él pasó en medio de ellos y se fue. Ustedes pueden ver la imagen en sus mentes. Ellos le pidieron un milagro de lo que él hacía y lo llevan a un monte, a una cima, para tirarlo y matarlo. Sin embargo, él le hace un milagro en medio de todos ellos y estaban tan ciegos que les pasó por el medio y en el cuento se dan. Para que vea lo que es la incredulidad, lo que hace la incredulidad en nuestras vidas, nos ciega, santo. Resumen y aplicación práctica. Dios actúa por medio del Espíritu Santo, revelando su voluntad, impartiendo poder y revelando su presencia. El profeta Isaías anunció la unción más plena otorgada por Dios a un ser humano, ejecutada por el Espíritu Santo en el Mesías. En el Jordán, cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma y Dios dio testimonio de que Jesús era su Hijo amado.
En la sinagoga de Nazaret, Jesús se proclamó como el instrumento divino para que las buenas nuevas anunciadas por Isaías se cumplieran. Aunque todos en la sinagoga daban buen testimonio de Jesús, algunos decían, vuelve la pregunta, ¿no es este el hijo de José? Y no podían terminar esta lección sin mencionar los yo soy de Jesús. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Sus últimos dos son de Apocalipsis. Después de haber escuchado todas estas cosas, todas estas confesiones de Jesús, todavía hay quienes siguen preguntando, ¿no es este el hijo de José? Eso está bueno por una predicación. ¿No es este el hijo de José? En su propio pueblo, su propia gente, no podían creer que él era porque lo vieron desde pequeñito. Con eso los dejo. Gracias por la atención. Dios les bendiga. Y nada, pasamos con Ariel para que siga la reunión.